Tercera lección sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que estamos reflexionando el primer mandamiento, el cual se compone, habíamos dicho, para recordarlo, en primer lugar la oración, en segundo lugar el culto, en tercer lugar no hacer otros dioses delante de nosotros, y el cuarto es no hacer escultura alguna, la idolatría. Bien, vamos a concluir el primero de los 4 elementos que componen el primer mandamiento, el cual hemos estado reflexionando sobre, al final, las 3 virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a continuar con la caridad. Pongámonos en manos entonces de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, en este mes del Rosario, para que ella nos regale la virtud de la pureza de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón para comprender la palabra del Señor. Bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos todos, pues, queridos hermanos. Hemos dicho que, conectándonos de una vez con las 3 virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad, hemos visto que la caridad, el amor de Dios, en cuanto a la virtud de la fe, se encierra la llamada y la obligación de todos los hombres a responder a la caridad divina, al amor de Dios, mediante un amor sincero. Decíamos también en la clase anterior que el amor humano, aunque sea imperfecto, limitado, que nunca puede abarcar el amor divino, sin embargo, lo que vale para el cristiano delante de Dios es la sinceridad y la entrega del corazón. Porque el primer mandamiento nos ordena, pues eso, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las criaturas por Él. Por causa de Él, amar a las criaturas, incluido hasta los enemigos. Y en las criaturas se incluye, decíamos, también toda la naturaleza creada, ¿verdad? La naturaleza, los árboles, las plantas y los animales también. Bien, se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Y hay diferentes formas de pecar, por ejemplo, la indiferencia, cuando sos indiferente, la ingratitud, cuando sos ingrato con el amor de Dios, la tibieza, cuando somos flojos para las cosas de Dios, la asedia, que es la pereza espiritual que nos lleva al rechazo del gozo que viene de Dios, y sentimos por la asedia horror por el bien que Dios puede hacer, ¿verdad? Y por último, pecamos contra la caridad de Dios cuando tenemos odio a Dios. Hay mucha gente que odia a Dios. Y el odio a Dios tiene su origen en el orgullo, en la soberbia de la persona. El odio a Dios se opone al amor de Dios, porque la bondad de Dios es negada y por el odio a Dios se maldice al mismo Dios porque condena el pecado, porque infringe sufrimientos, penas. Dios no manda el sufrimiento lo adquirimos nosotros por la maldad del hombre. Sin embargo, pues se odia a Dios por esa razón. Bien, el segundo elemento del primer mandamiento. Decíamos que el primer elemento es el amor a Dios sobre todas las cosas. El segundo es solo a Él darle culto. Esto es importante. El culto a Dios es parte del primer mandamiento de la ley de Dios. Mucha gente que no le da culto, pues es triste. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, le dan forma y vivifican a todas las virtudes morales. Acuérdense que las virtudes morales son un sinnúmero de hábitos buenos que tiene el ser humano que ha adquirido con el ejercicio
habitual de las cosas buenas, de esa manera se adquieren muchos hábitos humanos, ¿verdad? Y con las virtudes teologales que vienen de Dios, pues se le da forma, se le fortalecen y se vivifican todas esas virtudes morales que tiene el ser humano. Habíamos dicho también en la clase de teología moral que existen para estas virtudes humanas unas virtudes especiales que son las más grandes, a las que le llamamos las virtudes cardinales, que abarcan pues estas 4 virtudes cardinales las abarcan todas. Y podríamos hacer una referencia, ¿verdad? Las más importantes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas son la base o las grandes virtudes humanas, que de ellas dependen el resto. Yo he logrado encontrar, son muchas, pero he encontrado algunas y que se las quiero mencionar, de las virtudes humanas, ¿verdad? Esas virtudes que se derivan pues de la razón y de la fe de los cristianos, ¿verdad? Esas virtudes humanas regulan las pasiones, todo lo bueno que nosotros somos, que son las virtudes, todas nuestras cosas buenas que hacemos todos los días van fortaleciendo nuestra virtud, y la virtud buena logra regular los actos humanos, logra controlar las pasiones, porque a veces las pasiones te pueden inclinar a hacer el mal. Sin embargo, una persona llena de virtudes nunca va a hacer un mal, aunque la pasión, por ejemplo, la pasión, hay un sinnúmero de pasiones que son peligrosas. Por ejemplo, el odio es una pasión. Recordemos que la pasión es una debilidad natural valga la repetición, de la naturaleza humana, que es connatural al ser humano. Las pasiones, los sentimientos, ¿verdad? Y todo eso pueden condicionar nuestros actos humanos. Sin embargo, las virtudes controlan, regulan las pasiones, regula la virtud, regula la conducta moral de todos los cristianos. Entonces, estas virtudes teologales, por su parte, entonces, le dan vida a las virtudes morales, las virtudes humanas. Y hay un sinnúmero que después se las puedo mencionar en realidad, porque como ya vimos un poco la teología moral, pues no cabe aquí estarla señalando. Sin embargo, pues tengamos claro que por este primer mandamiento de la ley de Dios se nos manda a que cultivemos las virtudes humanas, que se fortalecen con las virtudes teologales. Las virtudes teologales que se nos dan por el bautismo son regalos de Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Bien, así entonces, la caridad, el amor, nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos pagar, le debemos a Él en cuanto criaturas. Por eso tendríamos que hablar de la virtud de la religión, que nos dispone a esta actitud de darle culto solamente a Dios. Y el culto a Dios está definido por diferentes formas: la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas y los votos. Esos 4 elementos vamos a reflexionarlo. En primer lugar, la adoración. La adoración, en el primer mandamiento de la ley de Dios, es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es conocerle como Dios, es reconocerle como Creador y Salvador, es reconocerle como Señor y dueño de todo lo que existe. También es reconocer a Dios como amor infinito y misericordioso. Así como dice Jesús citando el Deuteronomio: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo dice en el Evangelio de San Lucas, acuérdense, en las tentaciones, ¿verdad?, del desierto. Bien, entonces, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta nuestra nada de la naturaleza humana. No somos nada ante Dios.
y que solo existe nuestra naturaleza humana, nosotros como criaturas solo existimos por Dios. Entonces, adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo, es humillarse a sí mismo como lo hace María en el Magnificat, confesando la gratitud que Él ha hecho, cosas grandes, y que su nombre es santo, ¿verdad? Entonces la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, o sea, el culto a uno mismo, ¿verdad? Y también nos libera de la esclavitud del pecado y nos libera la adoración a Dios, nos libera de la idolatría del mundo. Y nosotros vemos mucha idolatría en el mundo hoy por hoy, en primer lugar sobre el progreso tecnológico. Hay mucho culto al progreso tecnológico, olvidándose de Dios. Un segundo elemento del culto a Dios, decíamos la adoración, ahora es la oración. Tendremos que decir que los actos de fe, esperanza y caridad que ordenan el primer mandamiento de la ley de Dios se realiza a través de la oración. La oración es la elevación del espíritu hacia Dios en una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza, de acción de gracia, oración de intercesión y de súplica. Eso es la oración y la expresión más clara de la adoración a Dios. Fíjense bien que oración y adoración van juntas las dos palabras en este culto que le tenemos que dar a Dios. Orar y adorar, ¿verdad? Entonces, oración de alabanza, decíamos, acción de gracia, intercesión y súplica, y eso es la Eucaristía. Entonces, la oración, que en este caso la Eucaristía, es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios, porque Jesús le dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: es preciso orar siempre sin desfallecer, siempre orar, orar, orar y orar, nunca dejar de orar. Bien, en este culto a Dios, adoración, oración, ahora veamos el sacrificio. Dice el Catecismo en el numeral 2099 que es justo ofrecerle a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurados es un verdadero sacrificio, dice San Agustín. Entonces, el sacrificio de la misa tenemos que hacer de él el primero de los sacrificios que nosotros le podemos ofrecer a Dios. El sacrificio de la misa, porque con este sacrificio hacemos una manifestación de adoración a Dios, de gratitud, de súplica y de comunión. Ahora bien, fíjense que en el sacrificio hay que saber entender qué cosa es el sacrificio, porque fíjense ustedes que el sacrificio exterior, todo lo que hacemos nosotros manifiesto, caminar de rodillas en la iglesia, ir a peregrinaciones, ir bajo el sol en el Vía Crucis de Semana Santa, todos esos sacrificios que se llaman sacrificios exteriores, para que sean auténticos, deben de ser expresión del sacrificio espiritual. Pero ya vemos que no es así. Dice el Salmo 51, mi sacrificio es un espíritu contrito y humillado, o sea, un espíritu que en realidad está ofreciendo una penitencia espiritual. Entonces, hay que tener cuidado con estos sacrificios exteriores que muchos vemos y
por los cuales no vemos ninguna conversión dentro de la iglesia. La gente ofrece peregrinaciones, ofrece ir a misa una semana, ofrece caminar de rodillas por toda la plaza, ofrece ir a una peregrinación debajo del sol, por ejemplo en el Vía Crucis, y esos sacrificios, si no van acompañados de una acción espiritual, un sacrificio espiritual, no tiene ningún valor. Recuérdenlo, no se olviden, ningún valor. Los profetas de la antigua alianza ya denunciaban con mucha frecuencia todos estos sacrificios que se hacían sin la participación del corazón y de la mente. Recuerden que en el libro del Éxodo se establece, y en el Levítico, un día para la expiación de los pecados, donde se sacrificaban animales. En el Antiguo Testamento habían sacrificios de animales por el perdón de los pecados de las personas y del pueblo. Pero resulta que las personas, todo el pueblo de Israel ofrecía los sacrificios de animales, de toro, de cordero, todos los sacrificios, y la gente no quería cambiar, no querían convertirse. Pasa igual ahora, lo vemos en las fiestas patronales, por ejemplo, que hay familias que ofrecen a los mayordomos una vaca, un toro, un cerdo, como sacrificio, recordando el sacrificio de la antigua alianza, pero esas personas no tienen ningún propósito de conversión, ni de cambiar, ni de sacrificar su corazón, ni de humillar su orgullo para confesarse, al menos con un sacerdote. Entonces, esos sacrificios, esos animales que se ofrecen, si no tienen una verdadera conversión, no sirven para nada. Claro que se hace un bien porque le das de comer a la gente, pero para ti no te sirve cuando no haces un sacrificio interior primero. Es importante tenerlo en cuenta porque, como les repito, desde el Antiguo Testamento los profetas denunciaban todos esos sacrificios que se hacían sin ninguna intención interior. Y en el caso de Jesús, Él nos recuerda las palabras del profeta Osea, que decía el profeta: misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, tenemos que decir también con el catecismo que el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre, y que Él se ofreció por nuestra salvación, dice la carta a los Hebreos. Entonces todos nosotros, uniéndonos al sacrificio de Cristo a través de la Eucaristía, de esa manera única y exclusivamente de esa manera, nosotros podemos hacer de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuál es la vida de nosotros que podemos ofrecer agradable a Dios? Todo lo que hacemos durante el día. Si nosotros en la Eucaristía nos ofrecemos junto a Cristo como ofrenda al Padre, entonces todo lo que hagamos en el día será un sacrificio agradable a Dios. Por ejemplo, una mamá va a misa en la mañana o el domingo va a su misa. Llega a su casa y empieza a hacer las labores, barrer la casa, bañar a los niños, lavar ropa, planchar, cocinar. Todo eso son sacrificios cotidianos agradables a Dios porque ya se ofrecieron en la Eucaristía. Y también San Pablo a los Romanos en el capítulo 12 nos dirá y nos suplicará. Fíjense ustedes que Dios mismo nos suplica. Dice San Pablo: les ruego por el amor de Dios, ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo, agradable al Padre, porque el sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, es el único que le agrada a Dios. Así que ya nosotros podemos hacer un montón de penitencias, un montón de sacrificios. Si no lo unimos al sacrificio de Cristo, no tienen ningún valor porque no tenemos la intención de hacer un sacrificio interior, una penitencia interior. Por eso también en la Sagrada Escritura el profeta Isaías habla también de cuál es el ayuno, cuál es el sacrificio que le agrada al Señor. Entonces, de este culto a Dios ya vimos entonces adoración, oración y sacrificio.
Ahora veamos las promesas y los votos. En algunas circunstancias, el cristiano está llamado a hacer promesas a Dios. Por ejemplo, en el bautismo, en la confirmación y el matrimonio, en la ordenación sacerdotal, siempre se exigen las promesas. Y hablamos de las promesas bautismales, ¿verdad? En primer lugar, la renuncia al pecado es una promesa del bautismo. La confesión de la fe, dice el sacerdote en el sacramento del bautismo: creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el papá y la mamá y los padrinos responden: sí, creo. Renuncian a Satanás y todos responden: sí, renuncio. Entonces todo esto son promesas que se hacen en primer lugar por los sacramentos. El bautismo, la confirmación, el matrimonio. Fíjense qué tan delicado que incluso en el matrimonio hay promesas de fidelidad y de permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Cuando hay separación, el que se separa comete un sacrilegio en contra del sacramento porque ha renegado, no ha cumplido esa promesa que hizo, y la hizo delante de Dios a través de un acto grande que es el sacramento del matrimonio, del bautismo, la confirmación. También por devoción personal, el cristiano puede también prometerle a Dios algún acto, alguna oración, alguna limosna, alguna peregrinación. Y la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor a ese Dios que es fiel con nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas, tenemos la obligación de cumplirlo, bajo la pena de que si no las cumplimos las promesas, ofendemos el primer mandamiento de la ley de Dios, porque solo a Él tenemos que hacerle culto y promesas y votos. Por el lado de los votos, es decir, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión, dice el derecho canónico, dice los Hechos de los Apóstoles, dice el Catecismo en el 2102. Es importante entonces los votos, por ejemplo, los votos de las religiosas y de los religiosos, ¿verdad? Es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios y le promete una obra buena. ¿Qué cosa significa la palabra consagrar? Quiere decir que esa persona se separa totalmente del mundo para entregarse única y exclusivamente al servicio de Dios. Por lo tanto, entonces, mediante el cumplimiento de sus votos, los religiosos y las religiosas entregan a Dios lo que le han prometido y lo que le han consagrado, que es toda su vida, ¿verdad? Su vida. En los Hechos de los Apóstoles nos muestra San Pablo, por ejemplo, cumpliendo los votos que había hecho, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Para los votos, el catecismo de la iglesia dice que la iglesia reconoce el valor ejemplar de los votos cuando con estos votos se practican los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Son la pobreza, la castidad y la obediencia, que son los 3 votos que hacen las monjas y los religiosos cuando se consagran en su orden religiosa, en sus institutos de vida consagrada, ¿verdad? La Santa Iglesia Católica, dice el Catecismo, haciendo referencia al Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia con la obediencia, la castidad y la pobreza, ¿verdad? Estos entonces se someten a los hombres por Dios, por la obediencia, porque buscan la perfección más allá de lo que está mandado, ¿verdad? ¿Para qué? Para
parecerse más a Cristo, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, dice San Pablo a los Filipenses y lo dice el Concilio Vaticano II también. Ahora bien, en algunos casos la Iglesia, por razones proporcionadas, puede dispensar de los votos y de las promesas, pero de propio los votos y las promesas tenemos obligación sine qua non de cumplirlas a Dios, porque lo manda el primer mandamiento, porque solo a Él tenemos que rendirle culto y obediencia. Bien, el tercer elemento del que está dividido el primer mandamiento, que es el amor a Dios, el culto a Dios. El tercero es: no habrá otros dioses delante de mí, dice el Señor. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios, en el numeral 2110 del Catecismo, dice que el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. El primer mandamiento proscribe, o sea, prohíbe la superstición y prohíbe la irreligión, o sea, la falta de religión. Tenemos obligación de tener nuestra religión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. Porque si nosotros ya por la religión sabemos la providencia divina, cuando nosotros somos supersticiosos, ofendemos a Dios porque pervertimos por exceso nuestra religiosidad. Y por su parte, la falta de religión, o sea, la irreligión, es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. O sea, el que no tiene religión peca entonces contra el primer mandamiento, porque nos obliga el primer mandamiento a tener única y exclusivamente a Dios por único Señor nuestro, como Dios. Bien, en este caso de la superstición, dice el Catecismo que es la desviación del sentimiento religioso. Es la desviación de las prácticas que impone la religión. La superstición puede afectar también al culto que le damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a algunas prácticas, ¿verdad? Por otra parte, pueden ser, si ustedes quieren, esas prácticas legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Un ejemplo que nosotros cometemos o peligramos cometer pecado de superstición es, por ejemplo, cuando con la palma bendita nosotros la ponemos detrás de las puertas para que la palma bendita nos defienda de los rayos. Eso es superstición. Otra superstición es que cuando te echas agua bendita, Dios te va a proteger del diablo. Uno se va a proteger del diablo orando y confesándose, no solamente echándote agua bendita. Por eso fíjense ustedes que cuando hay en las casas presencia demoníaca, diabólica, llaman al sacerdote: padre, venga, eche agua bendita a la casa, que se oyen ruidos. Esos ruidos no se van a ir solamente con el agua bendita, porque el agua bendita no es mágica. Lo que va a ahuyentar el mal de la casa es que todos se reconcilien en la casa, todos vayan a confesarse, todos vayan a misa, y se van a dar cuenta que ahí se desaparece toda la maldad que puedan sentir algunos en sus casas, ¿verdad? Porque también sucede eso, que la gente llama al Padre para que bendiga la casa, porque hay mucha superstición, mucho ruido, y la oración por sí misma, si no hay una intención del cambio del corazón, va a ser difícil que se dé
la sanación de esa casa si la gente no cambia. Eso es lo importante entonces de la superstición, que nosotros podemos caer en el pecado de ofender el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando las cosas mismas de Dios, los signos sacramentales, las medallas, a veces la gente anda una medalla por superstición para que te proteja. La medalla no te va a proteger. Guindan un rosario en el carro para que proteja el carro, el rosario. Eso no te va a proteger si tú no rezas, si tú no cambias, si tú no rezas el rosario no lo puedes andar de adorno, o lo andan de anillo, o una medalla de oro colgada en el cuello. Eso va a tener su eficacia en la medida que nosotros nos entreguemos verdaderamente al Señor. Bien. Por último, la idolatría. La idolatría, permítame, porque falta también el cuarto elemento, las esculturas. Sí, ok. La idolatría. El primer mandamiento, la ley de Dios, dice el numeral 2112, que el primer mandamiento condena el politeísmo. Está de moda hoy por hoy el sincretismo. El sincretismo es coger de todas las religiones un poquito para practicarlas en tu vida. Hay gente que reza, pero también hacen yoga, hacen ejercicio de meditación trascendental revuelto con la oración. Eso se llama politeísmo, porque los dioses de esas otras formas de espiritualidad que no son dioses ofenden el único señorío de Dios como único Señor de la historia y de los hombres, ¿verdad? Entonces el primer mandamiento condena el politeísmo. El primer mandamiento por la idolatría exige al hombre no creer en otros dioses más que en el verdadero Dios, y no venerar otras divinidades más que al único Dios. La Sagrada Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos de oro y plata. Recuerden lo que dice el Antiguo Testamento, que esos ídolos de oro y plata son hechura de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Entonces, estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, ¿verdad? Como ellos serán los que los hacen. Los que hacen ídolos serán iguales a esos ídolos. Cuando en ellos ponen su confianza, cuando ponemos la confianza en esos muñecos, en esos ídolos, en esa, por ejemplo en México hacen la calavera y le rinden culto a la Santa Muerte, eso es un ídolo, porque eso no existe. O el que se cuelga una cola de gato o de conejo, creo que, y eso lo hacen un ídolo. Entonces Dios, por el contrario, rechaza todo eso, porque Él es el Dios vivo y el único Dios verdadero que da vida y que interviene en la historia del ser humano. Por eso la idolatría, dice el catecismo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, porque es una tentación constante de la fe. Y consiste en estas idolatrías en la adivinación que no es de Dios. Hay idolatrías desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Cuando uno cree en el horóscopo, porque el horóscopo hay un montón de imágenes de falsos dioses, el Taurus, el Venus, todas esas locuras que inventó la gente en el horóscopo, todo eso son ídolos que se adoran cuando uno cree en el horóscopo, ¿verdad? Y rechazando y poniendo en lugar de Dios a todas esas cosas, ¿verdad? Y recuerden también que podemos hablar de todos esos falsos dioses o de esos falsos demonios también. Porque cuando en la antigüedad, antes de la cristianización del mundo, de América Latina, por ejemplo, las tribus nativas hacían sacrificio al sol o al volcán o a la lluvia, todas esas cosas eran sacrificios al demonio, dice la iglesia, porque
esos dioses del sol y de la luna y del trueno y del rayo no existen, y el demonio se posesiona de todas esas cosas, porque el demonio es el único que pide sacrificio de niños y de niñas, de mujeres vírgenes y todas esas cosas. Es el demonio el que las pide. Entonces el hombre que no tiene a Dios fácilmente se deja llevar pues por esos falsos dioses, de los cuales el demonio usa se pone en lugar de ellos, porque el demonio es el que ofrece el poder, el placer, el tener, la raza, la cultura, todas las cosas que pedían las tribus antiguas antes del cristianismo. La vida humana, dice el catecismo, se unifica en la adoración del Dios único, y el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita que puede existir cuando uno se desvía del amor de Dios. Cuando andas buscando lo misterioso fuera de Dios, solo Dios te puede dar y revelar las cosas del misterio del futuro incluso, porque nadie puede adivinar ni predecir lo que Dios tiene ya planeado para el mundo. Por eso la idolatría es una perversión del sentido religioso que es innato al hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa más bien que a Dios. O sea, cualquier cosa tiene más poder que Dios, según los idólatras, y su indestructible noción de Dios se pierde, ¿verdad? Lo dice el catecismo. También tenemos otros elementos para el único culto y adoración que le debemos a Dios. Se peca contra el culto con la adivinación, con la magia, con la irreligión. Decíamos que en la irreligión está el sacrilegio y la simonía, que vamos a hablar de esos dos ahorita. La adivinación y la magia, por ejemplo, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia de Dios en lo que se refiere al futuro. Nosotros tenemos prohibido, por lo tanto, según el primer mandamiento de la ley de Dios, a estar buscando revelaciones del futuro. Por eso es peligroso también todas estas revelaciones privadas que la gente mete mucha carne y dicen que Dios manda a decir. Entonces hay que tener mucho ojo con las revelaciones privadas, porque no podemos enredarnos cuando nosotros queremos revelar el porvenir y decimos que te manda a decir de parte de Dios. Lo que el cristiano debe hacer es depositar y entregarse totalmente en las manos providentes de Dios, que Él es amor, porque Él es el único que conoce el futuro. Y también tenemos que abandonar, oigan bien, tenemos que abandonar toda curiosidad al respecto del futuro. Si bien es cierto, hay algunas revelaciones que salen verdad, ¿verdad? Por ejemplo, las revelaciones de la Virgen de Fátima a los niños allá en Fátima, pero no todas las cosas pues vienen de Dios, porque Dios no está para estar revelando a todo mundo todo lo que va a suceder después. Entonces tenemos, por amor a Dios, por este primer mandamiento, renunciar a la curiosidad al respecto del futuro. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Este es un elemento también que tenemos que tenerlo en cuenta. Ser prevenido significa que, como dice San Pablo, cojamos todo, analicémoslo todo y ocupemos solo lo que viene de Dios. Por eso dice también el Señor que tenemos que ser previsorios con el futuro,
Si sabemos que va a llover y se nos va a mojar la ropa, no decimos, no, en nombre del Señor no va a llover y se te moja la ropa. Eso es manipular al Señor, ¿verdad? Y lo pongo como un ejemplo sencillo, pero se pueden usar en muchas otras cosas. Que manda decir el Señor que hay que alistar comida para que viene los 3 días de oscuridad. Eso es mentira. Los 3 días de oscuridad no lo vamos a ver ni yo ni ustedes, si acaso viene más adelante. Eso es para después y el fin del mundo está largo. No crean que lo vamos a ver. Van a pasar otras 1000 generaciones y todavía no ha llegado el fin del mundo. Así que no sufran por tantas cosas que la gente inventa, ¿verdad? Por favor. Ahora bien, todas las formas de adivinación deben rechazarse, dice el catecismo en el 2116, anótenlo, 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso de Satanás y de los demonios, la evocación de los muertos y las otras prácticas que equivocadamente se supone revelan el porvenir, todas esas cosas tenemos que rechazarlas. La consulta del horóscopo, la astrología, la quiropraxia, la interpretación de las cartas, la suerte, los fenómenos de visión, el recurso a los medios, todo eso encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Todo eso es contrario al primer mandamiento de la ley de Dios. Por esto estas cosas contradicen y ofenden el honor y el respeto que le debemos a Dios. Y lo mezclamos con el temor también amoroso que le debemos de tener a Dios y solamente a Él. Entonces, vivir en el verdadero temor de Dios significa buscar cómo no ofenderlo, y en la medida de no ofender a Dios, nosotros siempre estaremos preparados para las cosas que se nos vengan. Cuando te dicen en una revelación privada, prepárate porque vienen los 3 días de oscuridad, por ejemplo, compra comida, compra esto, compra lo otro, porque hay grupos que lo dicen y grupos católicos lo andan diciendo, que ya vienen los 3 días, que ya viene el final, entonces hay que preparar comida. Todas estas cosas, si ustedes quieren, pueden ser entenderse, deben entenderse, porque no todo se debe rechazar. Deben entenderse como una profecía. ¿Y qué significa para mí? En primer lugar, si me dicen comprar comida, que ahí viene ya en unos días viene el fin, ya vienen los 3 días de oscuridad, lo que la gente ha inventado hoy. ¿Qué es lo que me dice a mí? A mí me dice, como las vírgenes prudentes, llevar siempre su aceite para que en la espera de medianoche que llegue el novio, recibirlo, porque no puede pasar como las vírgenes necias que no llevaron aceite. A la hora que llegó el novio, les dijeron las otras, no les podemos dar, vayan a comprarlo. ¿Y qué significa en una profecía de este tipo llevar el aceite? Es vivir preparado, es vivir con las maletas hechas, es vivir confesado, es vivir en gracia de Dios, es vivir comulgando, y todo eso va a mantenerte viva la llama de tu lámpara, que es tu fe, y eso va a hacer que cuando venga el novio, cuando nos agarre de improviso la calamidad, nosotros estemos preparados, estemos listos por si nos dice el Señor, vengan benditos de mi Padre al reino eterno preparado para ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos.